Jerónimo Antonetti, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenas tardes. Muy bien. Bien, muy bien. Encantado de tenerte una vez más, Jerónimo, en charla contigo. Recordemos a nuestros oyentes, Jerónimo es enólogo, ingeniero agrónomo, pero creo que por sobre todas las cosas, docente. Y con esa capacidad docente que tiene, yo siempre le valoro eh, a, a Jerónimo el hecho de que en redes sociales, aquellos de ustedes que se quieran conectar con, por ejemplo, el Facebook, así como se pronuncia, Jerónimo con G, Antonetti con doble T, van a ver que en cada diálogo, en cada intercambio, Jerónimo se toma el- el trabajo y la gentileza, llamémosle, con ese espíritu docente de en cada comentario fundamentarlo, dar elementos, argumentos que sostengan, que apoyan sus comentarios, sus afirmaciones. Y bueno, uno de esos comentarios de los que siempre se puede aprender fue un poco el desencadenante. Hacía ya unos cuantos meses que no charlábamos con con Jerónimo, perdón, y un disparador, un desencadenante fue un tema que me parece puede interesarles a muchos aficionados del vino, que es el llamado raleo, que se practica en muchas variedades vegetales, pero en este programa hablamos de vides y de vinos, así que el raleo en el viñedo. Básicamente, Jerónimo, defininos, nadie mejor que vos para definir a qué llamamos raleo y cuándo se practica. Bueno, muchas gracias. Me da esa introducción me ha apabulado. Bueno, muchas gracias, Esteban. Me gustó. Mira, el raleo es una remoción de frutos, o sea, sacar frutos normalmente que no van a llegar a cosecha, o sea, se sacan antes. Es una práctica que, por ejemplo, en otras especies vegetales, como por ejemplo el durazno, es necesaria para definir tamaño. Por ejemplo, yo tengo que hacer raleo en un momento muy puntual, en la formación, en el crecimiento del fruto, para luego, en el desarrollo de esos frutos, tener tamaño adecuado para consumo. ¿Qué pasa con el tema el raleo específico en viñedos? Y ahí es donde un poco surgió esta discusión en muy buenos términos, que somos amigos todos, pero que tenemos algunos criterios diferentes, algunas entradas diferentes. Entonces se plantea un raleo en viñedos con una remoción bastante grande de la fruta. Estamos hablando de un 70% de la producción que se saca para dejar un 30% en la búsqueda de una concentración. Cabe destacar que el raleo en viñedos no es para obtención de tamaño, como en el caso que cité recién del duraznero. No es para obtener granos grandes, sino para obtener una concentración. Y Concentración. entonces la discusión parte porque mi análisis se va hacia la fisiología, que es donde normalmente encontramos a todas las respuestas o tratamos de encontrar todas las respuestas a nuestras prácticas culturales del viñedo, y yo encuentro algunos impedimentos o algunos reacciones adversas a la práctica de ese raleo, que es justo después del embero. Aclaremos que el embero es el cambio de color del grano, o Sí. sea, en donde el grano deja de ser verde y pasa a ser
del color de su variedad, o sea, va hacia los rojos antocianos en el caso de las tintas y ya amarillos hacia el caso de las blancas, ¿verdad? O sea, todas las uvas sufren en verde. ¿Y qué pasa acá? En la fisiología hay una relación que en la vid la manejamos mucho, que se llama fuente-destino. Fuentes donde se producen los fotoasimilados, en este caso son las hojas, y los destinos son varios en la vid. Uno es el ápice, el otro es el racimo actual, y después hay otros destinos más, como la formación de las demas y demás. La relación fuente-destino, cuando yo remuevo muchísima fruta, se altera. Bastante se altera, o sea, es una alteración sustancial, lo cual cambia la tasa fotosintética. Esto es, hay hasta una inhibición de la fotosíntesis por acumulación de azúcares en las hojas. ¿Por qué? Porque a priori esa cantidad de fotoasimilados no tiene destino, se lo he sacado, entonces queda dentro de la planta, se acumula en el mesófilo, en la hoja, y eso inhibe la fotosíntesis. Entonces hay una inhibición de la fotosíntesis, que es una de las reacciones que ocurre. Entonces, además de eso, hay una disminución de la acidez con un aumento del pH, lo cual, desde ya, dentro del punto de vista de la elaboración de vinos, y eso hablo de vinos que incluye vinos de alta gama y vinos de consumo corriente, modifica el pH. Entonces, todo argumento, y eso a mi parecer es importante, todo argumento que me modifique el pH tiene que ser muy grande. ¿Por qué? Porque considero y se considera el pH como el nuevo paradigma de la enología del siglo XXI. Es fundamental el manejo del pH, el manejo del pH en los vinos, mostos, en la bodega en sí. Entonces, si hay una alteración en la cual yo pierdo esa condición, tiene que ser porque hay un beneficio extraordinario. Si ese beneficio extraordinario no existe, no arriesgaría a mover mi condición. ¿Me explico? Está clarísimo. Por eso resaltaba tanto tu condición docente. Y ahí, Sí. no, y ahí es donde se nos plantea el meollo de la discusión que se me ofrece como respuesta valores subjetivos, y uno trata de que la ciencia va a avanzar por valores objetivos. Entonces, si hay bastante experiencia en la modificación del pH, hay experiencia en la modificación de la tasa fotosintética. Hay otro tema, si a mí se me adelanta la cosecha, yo dejo de tener colgado y expuesto el grano, y justamente donde es muy notorio, ocurre en la uva obviamente, pero donde es muy notorio esa coloración en las manzanas que se da, la que está expuesta a la cara del sol, y porque son generaciones de antocianos, y hay estímulo de la luz a partir para la generación de antocianos. Entonces, si yo tengo menos días colgado el racimo, también pierdo formación y estimulación para la formación de antocianos, lo cual son necesarios. Entonces, es como que hay varios elementos que confluyen un poco en contra de la práctica. No, a ver, el raleo como tal es conocido y lo practicamos, pero ¿cuándo se practica? No en esas categorías, en esa cantidad de remover el 70%, sino son correctivos. Por ejemplo, tengo 2 racimos y tengo tal vez la formación de un tercer racimo que es muy excepcional o no aparece, deformado, que viene atrás, entonces sí lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque yo necesito tener mis racimos lo más homogéneo posible, sobre todo porque no hacemos cosechas por pasadas o son mucho más dificultosas. Entonces trato de homogeneizar eso. Puedo tener 2 o 3 racimos, lo que se llama, que están muy juntos, apelotonados, sería el término, que me inducen a posibles problemas fitosanitarios. Entonces sí hago una remoción, porque estoy buscando
un beneficio mayor, que es que no se me enferme. Por lo tanto, uva sana es fundamental para la elaboración de cualquier vino, sea la gama que sea, tiene que ser uva sana. Entonces practicamos esos raleos, no son algo desconocido, pero no en una magnitud en donde aparecen otros fenómenos. O sea, en una remoción puntual no hay problema de fotosimilados y azúcar, o sea, azúcares en hoja, no hay problema de pH, no hay nada, pero cuando yo remuevo el 70% sí hay otros fenómenos fisiológicos que hay que tomarlos en cuenta y hay que estudiarlos. Claro. Y Jerónimo, vos hablaste en esta relación origen-destino, origen en las hojas, destino, entre otros, hablabas del racimo, pero también Sí, mencionaste, cosa que me da curiosidad saber, eh, que hay otros destinos, entre ellos, si no escuché mal, hablaste de, por ejemplo, de las yemas. ¿En qué también repercute, si es que está medianamente comprobado, en qué repercute en el crecimiento futuro, en el desarrollo, para mejor decir, futuro de cada planta? Pues yo he escuchado siempre que cada vez que en cada poda se puede incidir positiva o negativamente 1 o 2 años hacia adelante. Bueno, en este bien, caso, vamos, ¿en qué incide? Si es que incide el raleo. no, bien, no, el raleo directamente no, en este caso no, pero sí vamos a hacer un pequeño gradiente. El mayor consumidor es el ápice en crecimiento. Luego estaría el racimo propio de la presente vendimia. Y en tercer lugar estaría la dema del otro año. O sea que, supongamos, estamos hablando ahora de la dema 24, ¿verdad? Estamos en el año Sí, 23, la dema 24. La competencia por fotoasimilado se va a plantear con el destino, la teoría es fuente-destino, fuente, elaboración, destino, los consumidores. Justamente el manejo fisiológico y sobre todo el riego es la herramienta que me permite tratar, y justamente es donde buscamos, frenar el ápice de crecimiento. ¿Por qué? Porque es el mayor consumidor. Frenando el ápice en crecimiento, nosotros tenemos como fuente, le seguimos teniendo la cantidad de la superficie, el área foliar, ¿no es cierto?, la superficie de las hojas, trabajando plenamente sana, por eso hacemos todos los tratamientos fitosanitarios para que la hoja esté sana, y luego esos fotoasimilados, ¿dónde van? Al racimo y a la futura dema, la cual se ha definido por un proceso fisiológico que se denomina anlagen, se ha definido más o menos en noviembre del año 22. O sea, ahí empieza la diferenciación de la dema, que va a ser la que me va a dar la cosecha 24. Es por sí, eso señor. que vos has sentido que tu incidencia te lleva a otra cosecha. Bien, por ejemplo, ahora, nosotros tuvimos unos accidentes climáticos enormes, la helada del 1 de noviembre. Bueno, la Sí. helada del 1 de noviembre no solo me está afectando esta cosecha 23, sino que ha incidido en la formación de demas y hemos tenido y vamos a tener problemas en la 24. ¿Me explico? O sea, Mira, nosotros vamos a tener sí, sí, problemas, sí. incidencia de esa. Y las granizadas que han ocurrido que lastiman lo que en este momento es brote y ahora a partir del embero y empieza el agostamiento, pasa a ser sarmiento, también esas lesiones afectan demas que me pueden afectar la cosecha venidera. Y entonces, Venidera. ¿y qué es la definición de la dema en ese anlagen? Justamente, viste, ¿te acordás de eso? Que nosotros que somos más grandecitos, había una cajita sorpresa que se abría y salía una cosita que con un payasito que estaba todo enrollado adentro.
Sí, Eh, sí. bueno, así es la dema hasta el octavo nudo. La dema hasta el octavo nudo está totalmente preformada. Quiere decir que hasta el octavo nudo voy a tener los dos racimos, voy a tener la cantidad de flores correspondientes y voy a tener toda la producción. Entonces, si esa dema en el momento de diferenciarse en el anlagen hubo una competencia de fotoasimilados grande y no le llegó alimento, se malformó, y entonces tengo o un racimo y medio, o hagamos número relativo, en vez de tener 100 flores tengo 50, entonces luego van a cuajar pues la posibilidad que cuajen 50 flores, no 100, entonces el porcentaje va a bajar, por lo tanto me va a dar un racimito más chiquito, más ralo, que como dicen siempre el viticultor, en la báscula se dan cuenta, tengo todos los racimos, pero va y resulta que el camión en vez de pesar 10.000 kilos pesó 8.000 y 7.500, Eso ¿y menos, dónde está? claro. ¿Dónde está? En menos grano. Y esos menos granos es porque hubo menos flores. Y esas menos flores es porque se diferenció mal la yema. Entonces ahí es Claro. donde yo tengo consecuencias a futuro complicadas. Esa competencia de fotoasimilados, el ápice siempre la gana. Entonces, nuestro trabajo en fisiología es frenar eso. Y la gran herramienta que tenemos es el riego, antes que cortar. Entonces, manejamos el riego. Si en ese momento después yo vengo y hago una tremenda variación de puente destino y retiro el 70% y vuelvo a hacer un golpe ahí, ¿me entendés? Entonces ahí es donde Claro. hago un desbalance. Y ningún desbalance me lleva a buen puerto. ¿Por qué? Porque el concepto del mejor vino, que siempre es discutible, obviamente, pero siempre va a corresponder a uvas equilibradas, uvas sanas y equilibradas, maduras, sanas, equilibradas. Toda uva que sea sometida a consecuencias de estrés, no voy a tener un buen vino porque los resultados, va a haber algo que va a variar, o voy a tener mucho alcohol, o va a estar falta de exposición, o tengo que buscar Voy a ese incidir equilibrio. en el equilibrio natural. Exactamente, una de las mejores condiciones para nosotros es conducir ese equilibrio natural y tratar de mantenerlo y no alterarlo fuertemente. Es parte de lo conceptualmente desde el conocimiento de la fisiología, o sea, en realidad, si vos querés, te hago una analogía entre comidas, nosotros engañamos a la planta porque en realidad la planta, su objetivo es reproducirse en el tiempo y en el espacio, no darnos vinos, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Conducimos todo nuestro manejo para que madure su semilla, que es la condición de semilla viable que puesta en condiciones va a germinar y va a dar una planta similar a la cual le dio origen, y a partir de ahí nosotros enriquecemos ese grano con todos los elementos que queremos, antocianos, taninos, azúcares, ácidos y todo lo demás para hacer un buen vino. Y ahí está el secreto, en dejarla, entre comillas, hacer lo que ella quiere hacer, lo que necesita hacer, quiere no, pues no tiene inteligencia y voluntad, sino lo que tiene que hacer, y nosotros en ese juego buscar nuestro objetivo, porque la planta, su objetivo no es hacer vino, eso es claro. O sea, eso es lo que uno entiende cuando estudia la fisiología. ¿Hacia qué va la planta? Entonces nosotros la domesticamos, la ubicamos en el espacio, que le dé la luz, hacemos la mayor eficiencia, todo lo demás, pero para tratar de que madure. Es como un juego. Ella madura y nosotros hacemos mejor vino. Ella no madura y nosotros no tenemos buenos vinos. Ese es entonces después te salen vinos alcohólicos, que te chocan en la nariz apenas los abrís en una copa, o que no tienen amalgama, que no están integrados, que no tienen una cohesión, que están separados, que vos sentís los elementos, que sentís la acidez por un Que lado no tiene y sentís armonía, no tiene armonía. exactamente, no son armónicos. La armonía es fundamental, desde la música hasta los vinos. Estimado profe,
una clase, una clase que hemos tenido gracias a la amabilidad, a la paciencia docente que tiene Jerónimo Antonetti. ¿Cómo ha Aprendida sido y en los heredada. pocos, nos quedan un par de minutos nomás de programa, por eso nos corre el tiempo, Jerónimo? ¿Cómo ha ido dentro del tema heladas, granizo, que afectó bastante en distintas zonas, en la zona del este? Vos trabajás asesorando en distintas zonas, pero una zona donde venís trabajando de base mucho es en el este mendocino. ¿Cómo, en 2 minutos, cómo resumirías la situación? Bueno, sí, está complicado. Tenemos problemas de esta cosecha, ya sea producto de la helada y producto del granizo, lo cual tenemos que tener mucho cuidado en el estado fitosanitario, esas uvas, la sanidad, porque vamos a tener problemas en bodega y con problemas a posteriori para la otra cosecha. Va a haber una disminución enorme, va a ser un daño que va a perdurar tal vez 2 años seguidos. Ha sido muy fuerte una helada de tipo advectiva, que es una masa de aire frío que se desplazó y se instaló, y es grande. También en Valleduco lo mismo, y tenemos, o sea, todas las zonas han estado afectadas, pero el este particularmente hemos tenido una tormenta hace 2 días y ahora en este preciso instante tenemos alerta amarilla nuevamente, hemos llegado a los 38 grados, golpe de calor, también ese es otro tema que no estamos considerando, tenemos interrupción de la fotosíntesis en estos momentos, entonces hay una meseta, eso me complica la llegada a madurez de la uva, se interfiere, o sea, no es una línea pareja, sino que hay meseta, va a ser una línea quebrada, lo cual no es muy, siempre no es muy positivo, se hacen cosas, se maneja, pero tal vez eso signifique que tenga que tener la uva colgada un par de días más para lograr esa armonía y poderla llevar. Entonces, eso es otro factor que estamos teniendo. Cuando tenemos 2, 3, 4 días seguidos, 3 días seguidos o 5 días seguidos en los 35, 38 grados centígrados, tenemos golpe de calor y eso me influye en el momento a madurez. Profesor, mil gracias. Te mando un afectuoso abrazo. Gracias por este rato y que sea hasta la próxima charla si seguimos aprendiendo. Querido, muchísimas gracias, pero debo ser honesto en una parte. Esto es heredado de mis profesores, los que fueron mis profesores, los que me enseñaron. A ellos se lo debo, yo se lo he copiado. Llámese Jorgito Narrala, Ángel Mendoza, ellos, Hugo Galeotti, todos los que me dieron clase hicieron esto. Se lo debo a ellos, se los he robado. Ellos seguro están escuchando, pues ya han hecho comentarios elogiosos contigo. Así que abrazo y un cordial saludo a ellos dos también, entre otros. Que estés muy bien. Ha sido el enólogo e ingeniero agrónomo y sobre todo docente Jerónimo Antonetti. Y bueno, hemos aprendido un montón.